Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que de seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de muchos seguidores y fans. Como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en los rumores y las posibles repercusiones de una supuesta ruptura que involucra a dos nombres muy conocidos en el mundo del entretenimiento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Específicamente nos centraremos en la idea de que Mert Ramazan Demir podría estar experimentando miedo a enamorarse nuevamente tras esta separación. Antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora bien, vamos a desglosar esta noticia. Los rumores sobre la posible ruptura entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu han estado circulando en redes sociales y medios de comunicación durante un tiempo, y aunque, como siempre, debemos tomar estas informaciones con cautela y esperar confirmaciones oficiales, el impacto de estas especulaciones es innegable, especialmente entre los fans que han seguido de cerca la relación, o al menos la química, entre estos dos actores. Ambos han ganado una popularidad inmensa, en gran parte gracias a su trabajo juntos en la exitosa serie Yalan. La química en pantalla entre Ferit y Seyran, interpretados por Mert y Afra, fue tan palpable, tan intensa, que naturalmente muchos espectadores cruzaron la línea de la ficción a la realidad y empezaron a verlos como una pareja en la vida real. Y bueno, hasta cierto punto, esto pareció confirmarse. Hubo imágenes, hubo menciones, y la ilusión de muchos se alimentó. Pero, ¿qué sucede cuando esa ilusión, o esa relación en la vida real, llega a su fin? Aquí es donde entra la especulación sobre Mert. Si damos por sentado que efectivamente hubo una relación y que ésta ha terminado, es completamente natural preguntarnos cómo afecta esto a las personas involucradas, especialmente a Mert en este caso. El mundo del espectáculo a menudo expone la vida personal de las celebridades de una manera muy intensa. Cada paso, cada interacción, es escrutada y comentada. Imaginen lo que significa vivir una relación bajo esa constante lupa. Los altibajos, las alegrías, las decepciones, todo se magnifican y se publican para que el mundo lo consuma. Si Mert Ramazan Demir, después de haber vivido una relación públicamente visible, y quizás intensa, siente ahora una reticencia a involucrarse sentimentalmente de nuevo, esto no debería sorprendernos. El miedo a enamorarse, o más bien el miedo a ser herido nuevamente, es una respuesta humana muy común tras una ruptura dolorosa. Cuando ponemos nuestro corazón en manos de alguien, y esa relación termina, es como si nos rompieran en pedazos, y la curación puede ser un proceso largo y complicado. A veces las cicatrices emocionales son profundas y nos hacen construir muros a nuestro alrededor para protegernos del dolor futuro. En el caso de Mert, podríamos estar hablando de varias capas de dificultad. Por un lado, está la propia experiencia personal de la ruptura. ¿Fue amigable? ¿Fue conflictiva? ¿Hubo traición? ¿Fue un desgaste natural? No lo sabemos y sin información oficial, todo son especulaciones. Pero imaginemos que fue una experiencia difícil. Las relaciones públicas, como mencioné antes, añaden una capa extra de presión. No solo tienes que lidiar con tus propios sentimientos y la pérdida, sino que también tienes que enfrentar el escrutinio público, los comentarios de los fans, a veces incluso los juicios. Esto puede ser agotador y hacer que uno se sienta expuesto y vulnerable de una manera que pocos pueden comprender. Además, la intensidad de la relación que se percibió con Afra, y que muchos esperaban que continuara, podría haber creado expectativas muy altas. Si la ruptura ha sido muy sonada, el hecho de que Mert ahora parezca cauteloso podría ser interpretado por algunos como una confirmación de que algo no salió bien. Para un actor joven y exitoso que está en la cúspide de su carrera, la vida personal puede ser un campo minado. ¿Cómo mantener el equilibrio entre una vida profesional exigente y una vida privada que requiere tiempo, energía y vulnerabilidad? El miedo a enamorarse no siempre significa un rechazo total al amor. A menudo es más bien un miedo a la vulnerabilidad que el amor exige. Es el miedo a volver a sentir esa intensidad, esa conexión profunda, solo para verla desvanecerse. Es el miedo a ser juzgado, a decepcionar, o a ser decepcionado. Es, en esencia, un mecanismo de autoprotección. Si Mert ha sido herido, su instinto natural sería protegerse para no volver a pasar por lo mismo.
Esto puede manifestarse como una actitud más reservada, una tendencia a mantener las distancias, o simplemente una necesidad de más tiempo para sanar y construir la confianza, tanto en sí mismo como en la idea de una relación. Pensemos también en el contexto de su carrera. Mert Ramazan Demir está viviendo un momento cumbre. Su popularidad ha explotado y las oportunidades profesionales están a la orden del día. Quizás en este momento su prioridad sea enfocarse en su crecimiento profesional, en explorar nuevos proyectos, en consolidar su estatus como actor. Una nueva relación, especialmente una pública, podría desviar su atención, generar distracciones o incluso controversias innecesarias. Esto no significa que no desee encontrar el amor, sino que quizás esté evaluando sus prioridades y decidiendo que el amor, en este momento, no es la prioridad número uno, o que necesita asegurarse de estar en un lugar emocionalmente estable antes de abrirse a una nueva conexión. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Mert y Afra son personas con sentimientos, miedos y experiencias. La forma en que manejan sus vidas personales, sus rupturas y sus decisiones románticas son suyas, y no debemos pretender tener todas las respuestas o juzgarlos por ello. Si Mert está experimentando miedo a enamorarse, es una señal de que ha pasado por algo que le ha afectado. Y eso es humano. A veces las lecciones más importantes de la vida vienen de las experiencias más difíciles. Quizás este periodo de reflexión le permita entenderse mejor a sí mismo, sanar, y en el futuro, estar más preparado para construir una relación sana y duradera, cuando sea el momento adecuado. La industria del entretenimiento puede ser implacable. Los rumores se propagan como la pólvora, y a menudo, la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Los fans se involucran emocionalmente con las parejas que ven en pantalla, y cuando estas parejas dejan de existir en la vida real, puede haber decepción. Pero la vida de Mert y Afra no gira en torno a las expectativas de sus fans. Ellos tienen derecho a vivir sus vidas, a cometer errores, a sanar y a seguir adelante a su propio ritmo. Si observamos las redes sociales, podemos ver muchas teorías sobre el porqué de esta supuesta relación y su final. Algunos culpan a la presión mediática, otros a incompatibilidades y otros precisamente a la idea de que uno o ambos, tras la intensidad, decidieron protegerse. La idea de Mert experimentando miedo a enamorarse después de la ruptura con Afra no es descabellada. De hecho, es una reacción plausible ante la posible experiencia vivida. Imaginen la presión de tener que salir en público con alguien con quien comparten una química tan fuerte en una serie y luego, tener que lidiar con las consecuencias de que esa relación, si existió, termine. Por otro lado, la industria de la actuación a menudo requiere una gran cantidad de energía emocional. Los actores se sumergen en personajes complejos, viven emociones intensas para dar vida a sus roles. Si a eso le sumamos la complejidad de una relación amorosa, especialmente una que ha sido tan visible, el agotamiento emocional puede ser considerable. Quizás Mert necesite un respiro, un tiempo para recargar energías y para reencontrarse consigo mismo, lejos de las presiones románticas. En resumen, si los rumores sobre la ruptura entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu son ciertos, y si como se especula, Mert está ahora experimentando miedo a enamorarse, esto es una señal de la complejidad de las relaciones en el ojo público y de las cicatrices que pueden dejar las experiencias emocionales. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas reales con sus propias luchas y procesos de curación. Su cautela podría ser un acto de autoprotección, una necesidad de sanar antes de volver a abrirse al amor, o simplemente una priorización de su carrera en este momento de su vida. Para finalizar, queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este análisis. Ha sido un tema interesante para desgranar y esperamos que les haya parecido informativo y entretenido. Nos encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes sobre los rumores? ¿Creen que es justificable que Mert tenga miedo a enamorarse tras una ruptura? ¿Cómo creen que la vida pública afecta las relaciones de las celebridades? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.